Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Erika Pineda y seré quien modera esta mesa titulada Estrategias avanzadas para el aprendizaje universitario, perteneciente al programa de especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Se encuentra con nosotros la doctora Marta Adriana Reynoso Patiño. Ella tiene experiencia en desarrollo sustentable, desarrollo de capacidades y educación rural. Y la segunda comentarista soy yo. Yo soy la doctora Erika Pineda Godoy. Yo soy doctora en educación, maestra en educación y soy profesora de tiempo completo en la Universidad Rosario Castellanos. Mi área de especialidad tiene que ver con la tecnología aplicada a la educación. Les platico un poco sobre la dinámica de trabajo. A cada estudiante le daremos 10 minutos para que realice su presentación. Una vez que termine, los comentaristas tendrán cada uno 10 minutos. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Bueno, pues dicho todo esto, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de nuestra primera estudiante, que es Mayra Concepción Mancebo García, estudiante de primer semestre. Ella va a presentar su trabajo titulado Informe académico por experiencia profesional para la elaboración de un curso de formación para el ejercicio docente en ética y valores a nivel superior. Adelante, Mayra. Tienes 10 minutos, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir a través de este medio el proyecto en el cual estoy trabajando Perdón, Mayra. en la Universidad Rosario Castellanos. Sí, no se veía tu presentación, pero ya la estás compartiendo. Sí. Muy bien, adelante, Mayra. Sí, ok, muy bien. Bueno, mi proyecto de investigación está enfocado principalmente en parte de mi experiencia profesional de 6 años como docente, que actualmente pues tengo en la universidad en donde actualmente pues trabajo. Esta parte de la experiencia docente a nivel profesional me ha permitido tener pues diversas actividades dentro de las cuales pues mi función principal es ser docente a nivel licenciatura. A partir de esta experiencia, pues tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad constantemente de retroalimentarme como docente y es por ello que me llamó la atención el poder compartir pues esta parte de mi proyecto a nivel educativo, ¿no? Como bien lo menciono, aquí lo que pretendo realizar es un curso de formación para el ejercicio decente en ética y valores a nivel superior, pero bueno, con la finalidad de que pues nosotros como docentes podamos ejercer nuestro papel de manera adecuada dentro del aula. El objetivo principal o el objetivo general de este proyecto de investigación es analizar justo el alcance pedagógico que tenemos nosotros como docentes en el ámbito de ética y valores para impartir este proceso de enseñanza dentro del aula a fin de disminuir las malas prácticas en el entorno educativo. Aquí voy a hacer un poco de énfasis el por qué pues yo pretendo trabajar esta área que es justo el papel del docente dentro del aula y principalmente disminuir las malas prácticas que se realizan dentro de la misma, ¿no? Algunas de las problemáticas principales que se han presentado a nivel superior son las siguientes, o por las cuales pues es importante analizarlas, ¿no? Lo principal es que, bueno, pues hoy en día, como bien sabemos, la educación ya la tenemos en un nivel híbrido, es decir, tenemos la tecnología inmersa en este contexto educativo. Eh, por lo tanto, pues nosotros como docentes requerimos ser un poco más empáticos, pero al mismo tiempo ser más cuidadosos, pero al mismo tiempo ser un poco más capacitados en este ámbito tecnológico, ¿no? Que hoy en día, pues, tenemos un rezago educativo en el área docente, principalmente en el tema de tecnologías de la información.
Entonces, las principales problemáticas a las que nos enfrentamos es eso, no tener una actualización docente en el ámbito tecnológico. Y no nada más en el ámbito tecnológico, sino también va relacionado con el ámbito socioemocional que podemos tener con esta nueva implementación de la educación. En nuestra segunda problemática, pues seguimos teniendo estas faltas de respeto por parte de los alumnos hacia los docentes, en donde pues desafortunadamente se están intensificando más con el tema del conectivismo, con el tema en el cual pues ya los alumnos tienen esta facilidad de poder grabar una conversación de un docente, de poder grabar un audio, de poder grabar un video, alguna información que en su momento tal vez puede ser específicamente para el entorno educativo dentro del aula, ya lo pueden utilizar justo en contra del docente, ¿no? Y incluso pues hacer como esta dinámica de soborno también a nivel educativo, es decir, se ha llegado a presentar la situación en la cual los alumnos tienen estas herramientas pues para poder utilizarlas a su favor para que el docente pues pueda acreditarlo, ¿no? Entonces creo que es una problemática que pues sí es preocupante hoy en día, ya que estamos pues también nosotros inmersos en esta situación en la cual pues somos partícipes también de poder tener mayor cuidado el cómo impartir este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, ¿no? También, pues, parte de las problemáticas que yo he observado durante mi trayectoria académica es que seguimos también permitiendo o seguimos difundiendo estas tipo de reuniones extracurriculares docente-alumno, en las cuales pueden ser un una problemática muy importante, ¿por qué? Pues porque en el momento en el que nosotros como docentes permitimos tener este tipo de relación extracurricular, es decir, perder la línea de respeto entre docente y alumno, este tipo de reuniones, este tipo de prácticas, pues no contribuyen de manera negativa, ¿no? En el ámbito educativo y también en el ámbito de docente. Entonces, es algo que también a lo cual nos estamos enfrentando hoy en día y que sigue inmerso en nuestro contexto educativo, ¿no? Y por último, bueno, pues desafortunadamente sigue existiendo esta problemática en la cual hay relaciones interpersonales entre docentes y alumnos, de las cuales pues a nivel tanto nacional e incluso a nivel local hemos sido testigos de diversas noticias, de diversas casos en los cuales pues el docente tenía alguna relación extracurricular con algún alumno o viceversa, ¿no? El alumno también acosa al docente en ese sentido a fin de contribuir o a fin de tener algún beneficio en el ámbito educativo. Entonces, mi proyecto va enfocado principalmente con la finalidad de erradicar justo estas malas prácticas dentro del aula educativa, dentro del entorno educativo. Y la mejor manera de pues, poder contribuir en eso es a través de nuestra trinchera. Entendemos que hoy en día tanto la ética como los valores vienen desde casa. Eso es algo fundamental, ¿no? Pero hoy en día también nosotros como docentes, ¿de qué manera estamos contribuyendo para poder retomar la ética y los valores dentro del aula, ¿no? Parte de la experiencia que he tenido como docente ha sido la siguiente: he implementado algunas estrategias, he implementado algunas actividades con mis alumnos que me permiten justo fomentar esta parte, ¿no? Aquí les muestro parte de una de las actividades que nosotros realizamos dentro del aula, que justo se llamaba nuestra actividad fomentando ética y valores en el aula, y principalmente nosotros desde el ámbito pedagógico fomentamos esta posibilidad de que ellos cultiven y recuerden los valores que tienen dentro del aula, pero no nada más dentro del aula, sino también como personas, también en su contexto social y sobre todo también en su contexto familiar, porque muchas veces
aunque nosotros sabemos que los valores inician en casa, muchas veces se les olvida, ¿no? Entonces, es parte de las actividades que de pronto, pues, nosotros como docentes debemos de estar fomentando y debemos de estar trabajando con nuestros alumnos para recordarles la importancia tanto de la ética como de los valores dentro del aula, para que a su vez, pues, también sean inmersas en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues por último, yo hablo mucho acerca de la importancia de la capacitación docente que nosotros debemos tener justo para pues poder erradicar este tipo de problemáticas que nosotros tenemos. Hoy en día creo que no nada más es el hecho de fomentar principios y valores, sino también nosotros prepararnos en el ámbito tecnológico, pero así también tener esta sinergia tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito de principios y valores que nosotros vamos a implementar desde nuestra trinchera como docentes para poderla compartir a los alumnos y estos alumnos a su vez puedan ser vehículos precursores de una buena educación en cuanto a valores, ética y sobre todo tecnologías de la información, es decir, utilizar de manera correcta la tecnología de la información, pero desde un enfoque de ética y valores. Entonces, bueno, pues finalmente ese es como parte del proyecto que yo quiero presentar y quiero trabajar hoy en día en la institución en donde actualmente me desarrollo. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Sí, muchas gracias, Mayra. Bueno, pues damos la palabra a la doctora Marta Adriana Reynoso Patiño. Adelante, doctora. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Perdón, hay un señor haciendo una cosa aquí al lado y la verdad no sé si se escucha. Por ejemplo, los audífonos. No, Pues bueno, no, te escuchamos. ok. Aquí, de acuerdo al resumen que enviaste, aquí todavía lo vi un poquito desarticulado. Ahorita ya estás un poquito más centrado, pero aquí la observación es que está demasiado amplio tu tema. Una de las cosas es malas prácticas, yo lo entendí como las malas prácticas del docente dentro de el aula. Aquí ya nos está diciendo, ok, hay malas prácticas por parte de los maestros y por parte de los alumnos. Uh-huh. Entonces, aquí hay dos cosas. Estás, tu objetivo, uno es la capacitación docente para eliminar esas malas prácticas. Te digo, está muy amplio tu tema, pero aquí tienes que elegir. Es malas prácticas del docente en que no sabemos utilizar las TICs o las malas prácticas en cuanto a esa cultura de paz que debemos de saber, porque también como docentes tenemos que saber sobre cultura de paz para poder ver todas estas violencias que se dan de un lado y de otro. Uh-huh. Y también bueno, en esos ética y valores en el aula, esas tres cosas, ¿por cuál de las tres cosas te vas a decantar? Porque uno como docente no es, o sea, es un todólogo, sí, pero debemos de hacer, y te entiendo tu punto de vista y entiendo tu posición, porque obviamente también somos docentes, pero hay que empezar paso a paso, mi niña. No te quieras comer el pastel en un solo bocado, corazón, no. O sea, poquito a poco. Primero vamos a actualizar a los docentes en cuanto a TICs, porque eres especialista en ello. Uh-huh. Ya que los especializaste, entonces ahora sí vámonos por cultura de paz. Uh-huh. Pero aquí va para alumnos y para docentes. Ajá. Y luego, pues ya a lo que sigue, a lo que sigue. Obviamente sin perder de vista esa ética y esa moral que deben de existir, ¿no? Porque obviamente hay materias, en menos en la universidad, sí existe, que es la que yo imparto, que debe de haber mucha ética, ¿no? Pero entonces aquí decántate. ¿Cuál es tu parte? Porque uno dice, sí, son 3 años, sí, cómo no. Quisiera yo saber esos 3 años a dónde quedan después y ya no tienes nada. O sea, tienes muy poquito el tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿por cuál te decantas? Y exactamente hazte, ¿cuál es tu pregunta de investigación que guía este asunto? Malas prácticas, ojo, pero acótalas. ¿Cuáles para ti son las malas prácticas que vas a tener que querer dar esa alternativa con tu investigación? Pero ¿a qué aspecto de esas malas prácticas? Es muy, muy amplio el abanico.
¿vale? Al menos esa sería mi recomendación. Y aparte, aquí me estabas comentando, bueno, también comentabas, no comentabas aquí, sino en el trabajo, que vas a utilizar un tipo mixto, de acuerdo al método. Metodologías, esas son son el estudio de los métodos. ¿Qué método vas a utilizar? Dices tú que mixto. Ok, yo no estoy de acuerdo con los métodos mixtos porque cada quien tiene su propia naturaleza, pero bueno, vamos a dejar lo que sea. Pero decántate también si va a ser muy cuantitativa o más cualitativa. Ahí sí. Y aunque utilices los dos, no quiere decir que estás haciendo un método mixto, perdón, es muy mi particular punto de vista. Como sociólogo así somos. O sea, ¿es uno o es otro? ¿Es Chano o es Juana? Aquí los dos sí juegan, sí, porque los cualitativos nos dicen que es acto de fe y eso no es cierto. Para nosotros sí existen, pero para los demás no. Ok, está bien, vamos a utilizar los dos, pero no porque utilices los dos es un método mixto, ¿eh? Eso sí no. O sea, sí puede haber cuantitativo y puede haber cualitativo, pero en proporciones. No iguales, sino en proporciones. ¿Vale? Ok. Sería mi comentario. Es cuanto, mi querida maestra. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Adriana, muchas gracias. Mayra, bueno, yo parto primero de la especialidad en la cual estás inscrita, que es la especialidad de la intervención innovadora del docente en situaciones emergentes, ¿no? Y entonces, creo que algo que también es un paraguas, ¿no? Del tipo de trabajo que vas a realizar, pues es precisamente esta especialidad, una especialidad que tiene que ver con intervención innovadora en situaciones emergentes. Entonces, yo creo que a partir de esto sí es muy importante, tú estás ubicando tu trabajo dentro de este aspecto de la ética, los valores, entiendo que como experiencia profesional es a lo que tú te has dedicado, por la parte más fuerte, ¿no? Que probablemente tiene tu trabajo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Marta Adriana Reynoso, de que es importante que ubiquemos un foco, que a partir de esto tú generes una pregunta y generes un objetivo. Muchas veces pensamos, porque hacemos un reporte de experiencia profesional, es como un portafolio de actividades y no tiene nada que ver con la teoría, pero no es así. En realidad, tenemos nosotros que ir articulando un trabajo con una mirada, que no es exactamente el trabajo de investigación, pero un trabajo con una mirada de investigación que se entrelace con lo que tú estás viendo en esa especialidad y de alguna manera tratar de ir relacionando esa experiencia que tienes, el tema que estás realizando, también en función de esa especialidad en la cual tú te encuentras. A mí, en lo particular, me parece muy bien que te ubiques en esa cuestión de ética y valores. Creo que hago un trabajo también, tendría que ubicar algunos elementos teóricos, habría que ver cuál es la estructura que te piden para entregar este trabajo de experiencia docente, pero la parte de los elementos teóricos es muy importante, porque si no, luego a veces nos confundimos con los conceptos. Por ahí te escuché decir la palabra conectivismo, y conectivismo más que una palabra simple es un concepto que tiene una gran profundidad. Y hablabas de conectivismo precisamente cuando hacías referencia a esta parte donde pueden grabar al profesor y pueden sobornarlo o hacer algo en contra de él, pero el conectivismo como teoría no tiene que ver con esto, ¿no? O sea, Siemens cuando acuña este concepto, esta teoría que va más allá, la teoría de lo que es el conectivismo, piensa más bien en una circunstancia de aprendizaje. Del aprendizaje se encuentra no necesariamente dentro del salón de clases, sino fuera de él, y hay nodos. Entonces el docente tiene un papel distinto, ¿no? Que es un papel en donde le puede enseñar a los estudiantes a poder ir a cada uno de esos nodos, ¿no? A poder ubicar el aprendizaje, y eso da pie también a pensar que la educación formal pues no lo es necesariamente todo, y que la educación formal también debe tener un giro. Ahora, la pregunta sería, si tú ahorita a lo mejor dices, no, pues nada más lo dije, no, lo meto en el trabajo, pero si tú metes en el trabajo lo que es conectivismo, y me decía una profesora que quiero mucho, la doctora Teresa Llorén, es como si tú agarraras la punta de la trompa del elefante, ¿no? Conectivismo, pero no sabes cuando agarras la punta de la trompa del elefante, todo lo que te jalas encima, ¿no?
Entonces, sí es muy importante, ¿no? Que tengamos cuidado, en este caso, con la parte de los conceptos. Entonces, mi sugerencia es, fíjate muy bien en la estructura que te piden, fíjate muy bien en ese paraguas que tiene que ver con esta especialidad en la cual tú estás inscrita y trata de ir relacionando también los contenidos, porque ahí es donde vas a encontrar teorías y muy importantes que tienen que ver, y no dudo que haya exceso del conectivismo allí, ¿no? Lo que es la innovación, entonces, y la ética también, que tomes tú estos conceptos, estas teorías, y que entonces estos te sirvan también para que tú puedas mostrar algo importante en esto. ¿Para qué hacemos un informe de experiencia docente, ¿no? Experiencia profesional. Pues para poder demostrar que yo ya tengo un recorrido, ¿no? Y que cuando yo estoy en esta especialidad, yo merezco tener este grado. Entonces también hay que mostrar esto, ¿no? Hay que ver de qué manera dentro de esa temática, ese objetivo y esa pregunta, tú estructuras estas experiencias y cómo muestras también estas evidencias, porque si no, entonces nos perdemos un poco, ¿no? Bueno, perdón, doctora Adriana, ¿usted quiere comentar algo? Adelante. Aquí también recuerda que no solamente porque estás haciendo un informe de académico, no quiere decir que no haya teoría exactamente. Debes de tener conceptos bien claros para ti qué significan y qué van a significar dentro de tu práctica o qué significan dentro de tu práctica docente, que eso es el estudio cualitativo. Y aparte, como siempre decimos los sociólogos, no puedes andar por la vida sin conceptos y sin definiciones. ¿Qué es para ti? ¿Qué es lo que vas a entender para ti? Y por lo que es para ti nos tiene que cuadrar a todos. O sea, no quiere decir que comulgues conmigo, pero tú decir, para mí es esto. Y así va a ser la investigación porque es para ti, es tu trabajo. Tú tienes el balón, no yo, pero tienes que dar tus conceptos y también recordar para todos, están haciendo ciencia y tienen que ir a la teoría a fuerzas, porque tú estás en el área de campo, vamos a decirlo así, tú estás en el área de campo, pero volteate para la teoría. ¿Qué te dice la teoría? ¿Qué te dicen los teóricos? ¿Qué te dicen los conceptos? ¿Sale? ¿Y qué te aclaran a ti para decir, dentro de mi práctica docente, que es el estudio de campo, pues ahora me tengo que regresar al estudio de gabinete? Porque si no, como dice la maestra, sería un reporte nada más de actividades que no tendría ningún valor. Así, ¿sabes cuánto? Sí, bueno, también un poco aunado, ¿no? A lo que dice la doctora Adriana, ¿para qué te sirve esta teoría en un reporte de experiencia docente? Para que tú misma puedas ser crítica y ver tu experiencia docente de una manera distinta, ¿no? O sea, con estos lentes amplificados, ¿no? Que te permite la teoría. Y cuando nosotros lo vemos así, ¿sabes a qué llegamos? A una autorreflexión que a lo que nos lleva es a poder permitirnos, construirnos, ¿no? Autoconstruirnos y reconstruirnos en la parte de la docencia. Bueno, pues muchas gracias. Mayra, bueno, no tenemos esta posibilidad de retroalimentación. Toman los comentarios y los comentas con tu director de trabajo terminal. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Por el primer semestre y sé que todavía tienes que ir puntualizando una serie de elementos, pero no tienes tanto tiempo porque tu especialidad solamente es de 2, así que, bueno, a echarle muchas ganas. Gracias, gracias, bueno, muy amables. Pues, vamos con el segundo estudiante, que es Marco Antonio Álvarez Alvarado, y nuestro estudiante va a presentar el trabajo titulado Diseño Instruccional Práctico de las Matemáticas en la Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios para incrementar el pensamiento creativo de su comunidad estudiantil en la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, Marco. Sí, hola, buenas tardes. Voy a compartir. Yo creo que voy a quitar mi pantalla porque creo que está medio mal mi internet, entonces voy a quitarla. Ok, ahí estamos viendo tu pantalla, Marco. Muy bien, adelante. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Universidad Rosario Castellanos por permitirme presentar mi proyecto y a ustedes comentaristas por tomarse un tiempo y
y aportar en mi proyecto, ¿no? Y agradezco también a la doctora María Elena por ser mi directora de proyecto. En la siguiente diapositiva les presento un panorama general de lo que voy a abordar durante esta breve presentación, que sería en sí el planteamiento del problema, la justificación, las preguntas de investigación, los objetivos y la metodología que voy a seguir y el marco teórico en el que va a estar sustentado. Y platicarles un poquito de lo en dónde andamos, ¿no? Y finalmente las conclusiones. Bueno, como menciona el título, pues yo soy parte de la carrera de Ciencia de Datos en la Universidad Rosario Castellanos. Lo interesante de la licenciatura es que confluyen 3 disciplinas. Estas son ciencias de la computación. Ahí en el diagrama de Venn aparecen 14, que son las unidades curriculares. Negocios, que esa tiene 11 asignaturas, mientras que matemáticas tenemos 12. Me voy a enfocar en la parte de mi investigación, va a estar enfocada en esta última, que son las matemáticas. Hay 2 razones. Una es porque la ciencia de datos se sustenta básicamente en las matemáticas, y la otra es porque por la experiencia consideramos que la mayor parte de los estudiantes tienen gran dificultades en esta área y por lo tanto llevan muchas veces a la deserción. Los problemas identificados que vemos en la comunidad es que no logran entender el por qué tantas matemáticas y de qué manera estas se insertarían en su carrera, ¿no? Y no saben cómo sería aplicarlas o cómo llevar a la aplicación estas. Y por lo tanto muchas veces los lleva a la frustración, ya que su umbral de resiliencia es muy bajo y dejan los estudios. La justificación es que básicamente que en este mundo globalizado y competitivo es necesario, y por la naturaleza de nuestra licenciatura, es que tenemos que formar profesionistas con habilidades competitivas, principalmente habilidades del aprendizaje profundo del siglo XXI. Por tanto, los docentes necesitamos crear estrategias innovadoras para que los estudiantes logren esta competitividad, porque por su naturaleza, como mencionaba, ellos van a competir a nivel no solo nacional, sino que por la misma conectividad que ahorita existe, pues es muy probable que compitan a nivel internacional. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues la idea es que pongamos en el centro al estudiante, tomando como referencia principalmente los conocimientos previos, las concepciones epistemológicas, la metacognición y las estrategias de razonamiento. Esto, en palabras más llanas, pues sería lo que saben, lo que creen que saben y saben hacer. La principal motivación, el por qué quise ingresar a la especialidad es 2 hipótesis que yo consideraba. Una era que la estructura conceptual de las matemáticas era fundamental para que los estudiantes comprendieran qué son las matemáticas y cómo se insertan en su carrera. Y la otra es que considero que es muy importante conocer al estudiante. Entonces, en ese sentido, era necesario considerar los conocimientos previos, las concepciones epistemológicas que ellos consideraban desde este punto de vista, cómo consideraban a las matemáticas. Y gracias a la doctora María Elena, pues me propuso que lo que pues creo que era hacer era un diseño instruccional, y pues finalmente se concluyó a que el objetivo pues era ¿no? Desarrollar un diseño instruccional práctico para el uso de las matemáticas en la licenciatura de datos para incrementar el pensamiento creativo en su comunidad estudiantil. La metodología que voy a seguir, pues, la doctora Adriana me parece que me va a decir que creo que no está de acuerdo un poquito, pero lo voy a decir, es que un método mixto, esto que voy a aplicar una encuesta y voy a hacer unas observaciones en el sentido a la comunidad. Principalmente me voy a enfocar a los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en Ciencia de Datos. Estos se encuentran en un rango de 18 a 30 años. ¿Por qué me interesa esta comunidad? Bueno, en sí esta población, porque ya tienen un conocimiento sobre el modelo educativo de la universidad, y por otro lado ya llevaron cursos y ya saben cuál es el nivel de matemáticas, tanto de matemáticas y como las distintas áreas. Y principalmente para el diseño instruccional, los insumos que vamos a considerar, pues va a estar enfocado en 3 directrices, que es la enseñanza contextualizada, tomando el contexto del uso de tecnología y principalmente el aprendizaje activo.
Pues como consideramos vamos a considerar principalmente la teoría de aprendizaje constructivista, pero me interesa un poquito con esta última UCA, me llamó mucho la atención el conectivismo, pero necesito leer bastante sobre esa parte, pero como que estoy tocando apenas desde el punto de vista ahorita de teórico, pues quiero analizar bastante sobre esa posibilidad. Pero la otra parte que me gustaría agregar es que voy a considerar una concepción epistemológica, tomado como referencia a Piaget y principalmente a Rolando García, donde considera que para que una persona logre aprender tiene que siempre tener la concepción de la realidad a la que se va a enfrentar. Posteriormente tiene que considerar una posición epistemológica y lograr finalmente qué metodología voy a conseguir. Pues entonces, básicamente lo que queremos como objeto de aprendizaje es con base en el diseño instruccional, el cual que consiste en la elaboración de manera planificada, estrategia estructurada, elaborar una experiencia de aprendizaje basada en una teoría de aprendizaje. Me voy a enfocar principalmente en la postura de Chapet, en la que considera que el diseño instruccional es una fase de un macroproceso, entonces considera que el diseño instruccional es una fase transversal a otras tres partes de este macroproceso, que la primera sería los factores claves, que básicamente es el contexto, conocer al estudiante, conocer el modelo educativo de la universidad, el mapa curricular, etcétera. Mientras que el diseño instruccional es la que fundamenta estas tres y incluye actividades centrales y periféricas, las cuales las actividades periféricas hace que articulen las otras tres fases, ¿no? Y finalmente el producto, que para nuestro caso sería un mapa mental, que ahorita les platico un poquito sobre eso, y finalmente evaluar y aplicar el objeto, ¿no? De aprendizaje. Pues básicamente lo que quiero hacer es de manera lógica y estructurar el mapa curricular o plan de estudios de las distintas unidades curriculares de matemáticas específicamente y cómo se van estructurando de manera lógica a partir de los diferentes conceptos fundamentales y no solo dejar en la parte matemática, sino cómo se van estructurando de manera lógica con las demás unidades curriculares de las demás disciplinas, como es negocios y informática. Y bueno, y anteriormente, tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho. ¿En qué vamos? Pues bueno, lo que hicimos fue aplicar una encuesta a 71 estudiantes que son, como mencioné, de segundo semestre. Esto para lograr la primera fase de nuestro diseño instruccional o de nuestro macroproceso, más bien dicho. El instrumento de medición fue realizado con 12 preguntas con 3 ejes principales, que sería la primera, pues sería la trayectoria que tienen los estudiantes, sus concepciones epistemológicas, que es en sí lo que ellos entienden como matemáticas, y las experiencias de cursos previos básicamente en los cursos previos, tanto de a nivel, podría decirse que en el primer semestre y con sus de prepa, ¿no? Con esto, lo que logramos es identificar los espacios de oportunidad para intervenir de manera correcta, ¿no? Y con ello crear y concluir los factores claves, que era la primera fase. A lo mejor no me gustaría abordar tanto las preguntas, pero si quieren, me gustaría leer que básicamente son las conclusiones con base en estas preguntas, pues lo que hemos logrado, ¿no? Hasta este momento. Dice, me voy a permitir leerlas para no tardarme demasiado. Sería, la primera fase de la investigación fue identificar el contexto educativo. Esto nos permitió identificar diversos problemas conceptuales que presentan las y los estudiantes al estudiar un curso de matemáticas, los inconvenientes y a su vez los espacios de oportunidad de dicha comprensión para insertar la experiencia de aprendizaje. Se logró observar que el docente es parte fundamental para motivar a las y los estudiantes, además de ser de guía para comprender la estructura conceptual y no solo un facilitador de enseñanza de fórmulas. Considerando que el 100% le gusta la tecnología, pero tiene sus reservas en las matemáticas. Es necesario crear una experiencia de aprendizaje para explicar qué son las matemáticas, así como la distinción entre sus áreas.
transmitir al estudiante cómo se insertan las matemáticas en la ciencia de datos y cómo aplicarlas. Bueno, eso sería todo. Aquí están las referencias. Estas solo son las referencias para construir la presentación. Hay unas otras. Y pues eso sería todo. Sí, muchas gracias, Marco. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Marta Adriana Reynoso. Adelante, doctora. Gracias. A ver, Marco, aquí tengo una pequeña de esas. Bueno, el problema es cómo enseñar las matemáticas para que estos chamacos entiendan que son aplicables a su carrera, ¿no? O sea, Sí. no les entran las matemáticas ni porque dices, es que voy a estudiar no sé qué cosa, pero no sé por qué. Ok, entonces aquí es desde el punto de vista de cómo enseñarlas. ¿El factor es el docente? Aquí dices que sí. ¿Cómo las enseñan? Pero también, digamos, en la experiencia que hemos tenido, en la horrible experiencia que hemos tenido con maestros de matemáticas, pues obviamente son ingenieros, son de una ciencia exacta que 2 más 2 siempre da 3, 2 más 2 siempre da 4. A nosotros en ciencias sociales 2 más 2 casi nunca nos da 4, así de sencillo. Entonces, con lo que saben ellos y con lo que ellos entienden que creen que saben, pues obviamente aquí tendrían que decirle, bueno, mira, si tu ciencia es hacer cosas en estas 3 licenciaturas, tú vas a estar, o sea, tienes que decirle, es que tú vas a estar dentro de la estructura de cómo se arma y cómo se hace, cómo trabaja una computadora. Es lo mismo cuando le dice a un niño, a ver, multiplícame 3 por 2, pues saca la calculadora o el teléfono y felizmente el 3 por 2 ahí está, ¿no? Pero tú enséñaselo a hacer en la libreta o enséñale a hacer una división con algoritmo. Exactamente es lo mismo. O sea, el simplificarles la vida a los estudiantes no ha sido bueno para las matemáticas, sino que tienes que saber de cómo sale, ¿no? Entonces, bueno, dices, ok, vamos a hacer ese algoritmo para que ellos entiendan cómo son las matemáticas. Tu idea aquí, aquí me confundí un poquito. Decías que vas a llegar a un mapa mental, pero yo entendí, llegas al mapa mental para hacer un diseño instruccional, hasta que llegas a ese mapa mental, llegas al diseño instruccional, o al revés. Sí, al revés. O sea, primero haces el diseño instruccional y luego haces el mapa mental. Es que más bien es parte, ¿no? Es como una... O sea, sería como en el sentido de que cuando uno se va construyendo el diseño instruccional, vas estructurando el mapa mental. Ese es la idea. O sea, esa es la innovación. Sí. Ok, entonces, bueno, a final de cuentas, ese mapa mental, ¿qué te va a decir? Básicamente lo que quiero con el mapa mental es como un objeto de aprendizaje para que los estudiantes logren comprender y cómo se estructuran todas las matemáticas, en sí las unidades curriculares del plan de licenciatura de ciencia de datos y cómo se van conectando las diferentes UCAs. Sí, perdón, no que intervenga, pero de acuerdo a... Sí, no tienen réplica, perdón. No tienen réplica. Excuse me, no tienen. Ok, perdón, hay un lapsus ahí de estar interrogando. Ok, me parece bien tu innovación, o sea, me parece bien la innovación, pero aquí yo vería que si tú haces ese proceso, como dices, es parte de todo un proceso, ¿no? El diseño instruccional, excelente, a mí me pareció muy bien planteado. Es decir, bueno, el diseño instruccional es parte de este proceso y es lo que me va a dar vista, ¿no? Lo que nos va a dar vista a muchas cosas. Entonces es bueno, de aquí va a salir ese mapa mental para poderle decir a los alumnos exactamente, tu carrera consiste en esto y consiste en esto otro, ¿no? Pero dentro de ese proceso, cuando tú lo metes en un proceso que ya existe, ahí habrá que ver cuál sería el resultado, digamos, sería cosa de evaluarlo a un futuro. Sería cosa de evaluarlo a futuro, porque tienes que insertarlo, a final de cuentas lo estás haciendo afuera, pero lo estás armando afuera, pero lo tienes que insertar a final de cuentas. Y creo que sería lo valiosísimo que tendría esto, es que cuando toda vez que se puede evaluar este diseño instruccional y este mapa mental, sería ahí te darías cuenta de muchas cosas en donde tienes que arreglar otra parte del proceso, o que si tienes que, o sea, esto es como armar un robot en pedacitos. Para mí es armar un robot en pedacitos. Y obviamente debe ser innovador, claro que sí,
porque estás innovando, dices, estás preocupado por saber cómo enseñar, bueno, cómo aprender las matemáticas y cómo enseñar las matemáticas, ¿no? Porque son fundamentales para estas 3 carreras. A final de cuentas son fundamentales. Y obviamente, ¿tienen una práctica? Claro que sí. ¿Tienen una aplicación? Claro que sí, porque si no, no existirían. O sea, nada puede estar en el limbo. O sea, habrá que hacer esa conciencia con los alumnos también de que no puede existir en el limbo. La innovación me parece muy, muy buena. Aquí lo interesante sería que en una segunda etapa o en una tercera etapa, poderlo insertar para que lo puedas evaluar. Porque está bien, o sea, te estás metiendo muy, muy dedicado, estás haciendo tu piececita, les estás formando súper bien. Pero ahora vamos a ver cómo funciona esa parte de ese robotcito, ¿no? Me parecería a mí súper bien. Y aquí una observación, cuando hacías, en el índice dijiste bien padre, ese es método, el método utilizar y me sales con metodología en la presentación, no manches, o sea, apégate a que es método, ¿ok? ¿Sale? Ok, y está bien, o sea, el utilizar el método mixto, si tú lo quieres, está bien, pero si analizamos el príncipe es otra cosa, pero eso ya es mucho error de nosotros los sociólogos, pero está bien utilizar el método mixto, claro que sí, porque tienes que tener tanto las matemáticas, que es entender que es un aprendiz, es un conocimiento abstracto que está aquí, ¿no? Que solamente, a ver, simplemente pregúntate, has tomado el metro, ¿cierto? Ahora dime, ¿has encontrado un número 8 sentado junto a ti en el metro? Obviamente que no. Ese número 8 existe solamente aquí, en ese mundo abstracto. Entonces, hay que ver desde qué punto de partida estamos enseñando las matemáticas cuando sabemos que existen, pero solamente en la mente, no en la imaginación, en la mente. ¿Lo vemos representado en la realidad? Sí. ¿Cómo representas el número 8? Con 8 bancas, con 8 personas, con 8 perros, con 8 patas, con 8 lápices, etcétera. Así lo tiene representado, pero nunca vas a ver el número 8 corriendo por la calle, corriendo o sentándose junto a ti. Jamás en la vida. Entonces, también aquí hay que meternos en que es un pensamiento abstracto, un conocimiento abstracto, ¿sale? Que no es imaginación. Ahí está, porque existe. ¿Que nos da dolores de cabeza? Sí. ¿Porque nos han reprobado? Sí. ¿Porque todo vale? Sí. Entonces, de ahí también tienes que partir, ¿sale? De que no solamente son números, también son personas. O sea, hay números y personas involucrados en este rollo, por desgracia. Pero bueno, me parece muy bueno tu innovación y pues espero que se pueda evaluar en algún momento y mira, sería algo súper padre, de verdad. Muchas gracias. Es cuanto, maestra. Gracias. Gracias. Sí, gracias, doctora Adriana. Bueno, pues Marco, yo creo que hay que acotar muy bien, hacer un cronograma para ver cuánto es el tiempo que tenemos, porque no es lo mismo que alguien haga un trabajo doctoral, en donde puede tener, en el caso de Rosario Castellanos, 3 años, a que alguien haga no sé, alguna investigación en maestría y tiene 2 años. En el caso de ustedes tienen 1 año y ahora pues ya nada más les queda 1 semestre, ¿no? Porque están en una especialidad y la especialidad es de 1 año. Entonces hay que acotarlo muy bien. Aquí veo que tu escenario es la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, si tu escenario es la Universidad Rosario Castellanos, hay que integrar dentro del trabajo el modelo de la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? El modelo híbrido y dual, ¿no? Que hay bibliografía, literatura que tú puedes integrar y también pues hay que hacer una descripción de lo que es el escenario, porque la Universidad Rosario Castellanos es muy diferente a otro tipo de universidades y ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, y el tipo también, digamos, de estudiantes que atiende, pues también tienen como sus propias particularidades. Entonces, es importante como la descripción del escenario por un lado y dentro de esa descripción del escenario también mostrar cuál es el modelo, por otro lado, y también pensar en cuáles son las modalidades para poder verlo primero en el general y luego ya ver en particular cuál es la modalidad que a ti te interesa. La licenciatura en ciencia de datos, si no me equivoco, está en esa modalidad que le llaman presencial híbrida. Sí. No está en la modalidad que le llaman virtual híbrido.
¿no? Sino presencial híbrida, porque la otra modalidad, que es la modalidad en línea, ¿no? Esa ya es sobre plataforma Moodle, se trabaja con un diseño instruccional muy específico, dicen que es el ADI, aunque yo más bien le encuentro rasgos más de Jonathan, ¿no? Que del modelo ADI, pero en el caso de ustedes que están en esta parte presencial y en esta parte híbrida, sé que sí les piden que hagan uso de la tecnología y que aquí pues luego se hace uso de lo que es Classroom, porque no necesariamente tienen lo que es Moodle, ¿no? Para poder trabajar. Sin embargo, tienen una particularidad, los de ciencias de datos, que es que conocen bien la cuestión de la tecnología y de varias plataformas, ¿no? Y en este caso, además de que puedas ubicar el escenario, escribir ese escenario, el modelo, también pensar en la modalidad y las propias particularidades que tiene esa modalidad, porque cuando hablamos de diseño instruccional, casi siempre estamos ubicando el diseño instruccional, ¿no? Aunque nos remontamos así como a los años 50, pero casi siempre estamos ubicando al diseño instruccional para la planeación del trabajo en los programas full online, o sea, totalmente en línea, ¿no? Y entonces, los autores lo que nos dicen es que es más difícil trabajar en línea y entonces es ahí en donde se generan todos estos modelos de diseño instruccional, porque se llevan a cabo más acciones con muchos más actores, ¿no? Ahora, la cuestión de insertar en esta parte presencial híbrida el diseño instruccional, pues debe tener también una justificación. Yo no pienso que no entre, yo pienso que sí entra. Y de hecho yo tengo un estudiante en doctorado que está trabajando también diseño instruccional, pero hay que pensar que hay modelos de diseño instruccional y que los modelos de diseño instruccional, que son varios, se circunscriben a ciertas corrientes teóricas. Entonces hay modelos de diseño instruccional que son muy constructivistas, porque mira que puedes hacer uso también, ¿no? De una planeación en donde insertas la cuestión tecnológica, que pueda hacer a lo mejor como esos cursos que luego les dan a los funcionarios, ¿no? Que prácticamente te ponen un examen memorístico, ¿no? Y autoevaluable, ¿no? O también se puede manejar una cuestión, sociocultural, ¿no? El constructivismo también se divide, ¿no? No hay un solo constructivismo. Y tú mencionabas, bueno, me gustaría adentrarme a la cuestión conectivista. Por lo que yo escucho, yo creo que sí sería muy bueno que tú utilices la teoría conectivista, también con relación, no se pelea con la cuestión del constructivismo. Creo que eso está muy bien. Y creo que eso además tiene, bueno, como que empata también muy bien con la visión que tiene el propio modelo híbrido dual, ¿no? De la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, a mí algo que no me queda muy claro dentro de que tú vas a utilizar, lo dices una metodología mixta, es que por un lado, al parecer haces alguna encuesta para obtener datos, que entiendo que es para tu diagnóstico. ¿Y la etnografía para qué? ¿No? Esa parte no la entiendo. Entonces, si la etnografía no la vas a usar, porque no sirve para el diagnóstico, yo no entiendo después para qué. No sé si te puedo dar la palabra, les tendré que dar a todos, pero nada más reflexiona, porque no hay, me dicen que no hay retroalimentación por parte de ustedes, pero piénsalo, y si sí sirve para algo, está bien, déjalo, se justifica, creo que podría estar bien, ¿no? Ahora, yo todavía no lo siento acotado en el sentido de que ya la universidad tiene un modelo, ya la universidad dentro de su modelo también define un tipo de diseño instruccional en el caso de esta parte híbrido dual, ¿no? Define el modelo instruccional, dice que trabaja con ADI, digo, yo le veo de repente tintes más de Jonathan, pero trabaja con este modelo, y entonces la pregunta sería, ¿por qué otro diseño instruccional? ¿O me voy a basar en ese mismo tipo de diseño instruccional? ¿No? Y aquí habría que pensar si se hace la propuesta, pero se hace la propuesta más acotada, o sea, no así como formar científicos en ciencias de datos así tan grande, sino pensar a lo mejor en en un área del conocimiento, en una asignatura, en cómo tú como profesor, con esa autonomía que tienes de poder organizar y planear, vas a diseñar algo guiado ya sea por un modelo instruccional específico o por una combinación de estos o por alguna justificación donde te vas a ir por alguna otra vía, ¿no? Y bueno, y enmarcar muy bien los principios de la universidad.
esos serían mis comentarios y pues si tú quieres que platiquemos, con gusto, podemos tener una sesión de Muchas ahí bien fuera. gracias. Sí, muy bien, y me gusta tu trabajo y felicidades por el avance que tienes en primera. Sí, gracias. Bueno, pues nos vamos entonces con el siguiente estudiante, que es Octavio Galindo Solano, estudiante de primer semestre. Él presentará su trabajo titulado El Podcast como estrategia de divulgación científica en la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, Octavio. Bien, gracias, maestra. Buenas tardes. Voy a buscar mi presentación. Okay. Bien, nada más, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Gracias. Bien, pues gracias, buenas tardes a todas y a todos. Pues somos la especialidad de intervención docente en situaciones emergentes. Estamos en el sexto coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Como ya me presentó la maestra amablemente, soy Octavio Galindo Solano y pues soy alumno de esta especialidad. Pues día a día el proyecto ha ido pues acotándose y creciendo también un poco en desarrollo. Ahora el nombre del proyecto de la investigación es el uso del podcast como estrategia de divulgación científica, tecnológica y técnica en la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. La directora, la docente directora de Trabajo Terminal es la doctora Morales Prado Cruz Noemi. Bien, vamos a ver, que voy a poner mi presentación más grande. Es que, un segundito. Ahora sí. Bien, el contenido de la presentación van a ser 6 pasos muy breves. Espero no pasarme del tiempo, ni bien, el contenido de la presentación, pues voy a hablar brevemente del problema prototípico y el escenario auténtico, la pregunta de investigación, el objetivo o objetivos, la metodología, el marco teórico y las fases a desarrollar. Por ahí, en el sentido o en respuesta a un mensaje, me parece que teníamos que desarrollar un cronograma, pero bueno, vamos desarrollando. Bien, el problema prototípico o incidente crítico, escenario auténtico, bueno, todo esto surge, la Universidad Rosario Castellanos surge de una necesidad real, la necesidad de aprendizaje, la necesidad de la demanda de servicios educativos públicos, gratuitos y de calidad. Esto dirigido pues a la Ciudad de México. Actualmente, aquí tuve oportunidad de checar algunos datos de la población estudiantil que está atendiendo actualmente la universidad y me encontré con unos datos que en la población escolar en el 2019 pues era de 6,949 estudiantes, alumnas y alumnos. Para el 2022 creció exponencialmente hasta 37,638 y en la última cifra que encontré a finales del 2023, pues esta cifra ya era de 45,222 alumnas y alumnos inscritos tanto en licenciaturas como en la parte de posgrados. Bien, pues esto, como comentaban, escuchaba los comentarios, pues se ha tenido un crecimiento exponencial, representa un incremento en relación al primer año, al 2019 contra el 2022, del 541%, y para el 2023, pues es un incremento del 650% en relación al 2019. O sea que prácticamente en 5 años, pues esto pues se está atendiendo una necesidad pues muy urgente y una necesidad muy sentida de nuestra población. Bien, aunado a esto tenemos un dato extra que encontré, que es el 63% de esta población son mujeres. Bueno, esto como dato extra. Bien, voy a ir a la siguiente
diapositiva. Entonces, bueno, pues nuestra necesidad real, comentaba, pues es la demanda de servicios educativos públicos, gratuitos y de calidad en la Ciudad de México. La necesidad de formación profesional de estudiantes que han dejado de estudiar debido a rezagos económicos y marginación social sistemática. Ahorita voy a ir apuntando esto. Actualmente, en los grupos de finanzas, bueno, a ver, vamos a. Tema de investigación, esta curiosidad, pues sí, este punto de partida para este tema surge pues de mi trayectoria y de mi participación en la Universidad Rosario Castellanos como docente y pues de mi experiencia y mi cercanía hacia los alumnos de contabilidad y finanzas. Yo soy docente de esta universidad y pues imparto las materias de matemáticas financieras, de finanzas, de costos y también me ha tocado dar un poco de estadística. La población, pues, la voy a acotar, o se acotó a 2 grupos de matemáticas financieras, los cuales, pues, actualmente es una población que de manera oportuna, pues, está cercana. Yo ya te llevo algún tiempo trabajando para la universidad y, pues, bueno, he detectado algunas características particulares en una población heterogénea que son, pues toda la población de la universidad, pero bueno, yo desde mi punto de partida, que son mis grupos de matemáticas o de finanzas, que son los más, con los más cercanos. Estas características de las que les hablo de la población, del trabajo, pues principalmente es la falta de manejo de recursos digitales. Aunque muchas y muchos tienen experiencia de manera laboral, de manera, pues, han estudiado, pues, porque ya tienen, para estar ahorita en un grado universitario, pues tienen estudios previos. Sin embargo, pues bueno, pues hay ciertas dificultades para aplicar o manejar estos recursos. La carencia de recursos académicos. Esto va en el sentido de los déficits de hábitos de estudio, de disciplina, de encuadre, pues algunas otras hábitos de trabajo, de regulación, que pues bueno, no todos de alguna manera pues no estamos exentos de esto, ¿verdad? Sobre todo pues en un medio tan digitalizado y con tanta información por muchas, por muchas partes, pero finalmente para una aplicación académica, pues bueno, a veces hay déficits de concentración también. Bien, el tiempo desde que dejaron de estudiar. Pues estamos frente a una población que muchos de los, de los estudiantes y de las y de los estudiantes, pues van retomando sus estudios. Digamos que pues es la segunda oportunidad, la oportunidad que tienen de concluir un estudio profesional, de poder realizar un estudio para muchos es la última. Ahorita vamos a hablar de los rangos de edades, que también es una característica de la población, y pues bueno, tiene que ver un poco también con estas necesidades económicas o sí, esta característica económico-social que también, pues, de alguna manera es una dificultad o un impedimento para acercarse a estudios profesionales. Bien, la necesidad de manejar múltiples roles. Esta yo creo que es la característica más sentida y a la que yo he, pues, visto eh, de manera recurrente, porque la mayoría de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes también, pues se enfrentan a cuestiones de que tienen trabajo, pues tienen que salir de casa a trabajar, tienen pues, trabajo en casa, tienen que cuidar familia, hijos, hijas, algunos cuidados especiales en el caso de pues algún enfermo que tengan el cáncer, algún adulto mayor del que se hagan cargo y pues aparte el estudio de su carrera y pues aunado a esto pues toda la cuestión laboral que repercute también en un resultado económico que les permite, pues, de alguna manera solventar sus necesidades familiares. Otro punto importante que he notado, que puedo señalar, es la ubicación geográfica. Pues, como no es extraño mencionar, a veces nuestros recorridos dentro de una ciudad como en la que vivimos, pues hablamos de recorridos a veces de 2
de 2 horas o 4 horas al día entre un punto y otro, ya sea de tu casa al trabajo, a la escuela, de la escuela al trabajo, de la escuela a tu casa, y esto pues va repercutiendo también en el uso o poder empoderamiento, o en el empoderamiento de las estrategias de aprendizaje y de estudio, de los espacios. Bien, a ver, voy a avanzar un poquito. Bien, hablábamos hace un momento, les comentaba de este rango de edad. Con base en una información a manera de entrevista a inicio de curso de los grupos, pues hay una dinámica de presentación en la cual principalmente les aplico pues definir tu nombre, tu género, tu edad, algunos hábitos, gustos. Pero bueno, esta primera prueba o ensayo, piloto de información que obtengo, pues ahorita lo primer dato que me arroja pues es la edad, el género, que fue uno de los indicadores que voy a ir que voy a ir usando esta información para ir desarrollando el tema. Entonces, en esta primera etapa puedo, en una breve, en un resumen del rango de edad de 21 alumnas y alumnos inscritos en matemáticas financieras, podría definir que 18 de esos 21 alumnos son mujeres y solo 3 son hombres. Y nuestro rango principal de estudiantes inscritos dentro de la carrera de matemáticas, bueno, de la carrera de contabilidad y finanzas, que es de la que estamos, a la que me estoy refiriendo, pues hay un rango muy usado, es entre los 31 y los 40 años, donde tenemos un rango de estudiantes en ese rango de edad. Tenemos más estudiantes, al menos, bueno, en mi prueba, que es mi población, que a lo mejor no es representativa de todos los grupos de la universidad y de toda la población, pero al menos en la población que yo estoy, con la que estoy trabajando, pues me resulta representativa en este sentido. Bien, bueno, esta tablita pues solo es un poco el resumen de Sí, perdón, Octavio, te interrumpo porque te quedan 2 minutos. Ok, acabo. Bueno, ante esto señalo el impacto de su impedimento del uso de tecnologías de información de aprendizaje, conocimiento, empoderamiento y participación de su desarrollo académico. Perdón. Y bueno, en resumen, mi propuesta es facilitar el acceso al estudio a través de herramientas sonoras que permitan reforzar el conocimiento y optimizar el tiempo y espacio de uso con el propósito de divulgar temas científicos, tecnológicos, técnicos vinculados al estudio y aprendizaje de estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos. Para esto considero importante investigar sobre el uso del podcast como herramienta de aprendizaje para reforzar el estudio y aprendizaje de temas en la carrera de Contabilidad y Finanzas de alumnos de la URC. De ahí surge mi pregunta de investigación, que apenas voy en el punto 2. ¿Cuáles serían los elementos clave para que los podcasts sean una herramienta efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje para estudiantes universitarios de contabilidad y finanzas? Esta sería mi pregunta, y mi objetivo sería identificar los elementos clave para el éxito del podcast educativo en estudiantes de licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Rosario Castellanos a través de una metodología de acción participativa, y escala de usabilidad que muestre el podcast como una estrategia efectiva de divulgación científica, tecnológica y técnica para el estudio y aprendizaje. Algunas actividades que se han llevado a cabo, pues ha sido el diagnóstico de la situación actual de estudiantes, la identificación de necesidades y recursos disponibles, evaluación de la efectividad de los podcasts como herramienta educativa y la implementación de una propuesta de intervención basada en resultados obtenidos. Punto número 4, ya para la metodología, usé un cuestionario de SUC por sus siglas en inglés, System Usability Scale, escala de usabilidad del sistema, el cual nos permitirá medir la facilidad de uso del producto o del servicio del podcast. Es un cuestionario de 10 preguntas. Y también usé un cuestionario de valoración de la utilidad de los podcasts como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Hice un piloto tomado del Colegio de Contadores del Colegio de Contadores de México AC sobre crédito privado no bancario como fuente de financiamiento, que es un tema muy técnico de la carrera, pero bueno, a manera de reforzamiento de una unidad en la que estábamos estudiando, les proporcioné el podcast y después apliqué 2 cuestionarios.
Ya tengo información, ahorita está en construcción, en desarrollo de la matriz de datos. Voy a usar la triangulación como método de análisis para poder hacer una interpretación del objeto de investigación. Entonces, voy a tomar en cuenta pues la edad de los, género de los compañeras y compañeros estudiantes, y voy a tratar de interpretar lo que es el cuestionario de usabilidad y así como el cuestionario de valoración de utilidad del podcast como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Aquí, pues bueno, pongo un poco lo que es la triangulación como lo veo ahora, la matriz de datos, pero está en desarrollo. Bien, el marco teórico. He estudiado pues parte de lo que es la web 2.0, que es el origen de los podcasts a inicios del año 2000, como en 2004, que estuvo más en boga. Pedagogías emergentes, porque el podcast pues es una herramienta tecnológica antigua, pero pues que vamos a retomar, que es vigente, y la vamos a adaptar, o la estoy adaptando a una cuestión totalmente educativa, que tiene que ver con los temarios y con la información que tienen dentro de su, pues sí, de su temario o de su contenido nuclear de la materia. Mente extendida, pues eso es parte de los contenidos también que he estado estudiando, el conectivismo, y la andragogía es algo importante que no quiero dejar de mencionar, porque esta antipedagogía se le conoce, pues no es, la pedagogía pues era algo que explicaba la educación de los niños, por su definición, y la andragogía pues es el aprendizaje de los adultos. Viendo las características y particularidades de nuestra población, quisiera irme por esa método, método, este tema de la andragogía, esa metodología de andragogía, ese tema de la andragogía, para poder interpretar nuestros datos y nuestra información y seguir con el desarrollo de la investigación. Y bueno, y ya para terminar, señala Fernández Valdés que el proceso de transitar de la información hacia el conocimiento es complejo y requiere de tiempo, espacio, capacidades cognitivas y específicas y competencias diversas. A partir de estos datos que les presenté pues de manera muy breve, podemos entender que el podcast no solo contribuye a una manera significativa en el ámbito tecnológico, cultural y educativo, sino que puede ser una herramienta de gran utilidad para resolver situaciones emergentes en la sociedad, bueno, en nuestra sociedad universitaria. Bien, pues era un poco ya la última diapositiva, es un poco las fases a desarrollar. Como les comento, está en desarrollo la matriz ahorita. Yo espero pues que breve, antes de septiembre, pues poder tener un poco más de resultados o de avance de este análisis o interpretación de esta información. Gracias. Sí, gracias. Doctora Marta Adriana, adelante. Gracias. Bueno, Octavio, me parece algo innovador y algo arriesgado tu tema, pero me parece muy bueno. O sea, el hecho de utilizar el podcast como una forma de estar escuchando la clase o estar escuchando conceptos, estar escuchando cosas para poder estudiar y de ahí aprender, es como retomar la enseñanza que antes el radio les daba a mis abuelos. Por ejemplo, ellos utilizaban el radio y se enteraban de muchas cosas gracias al radio. Ahora, obviamente, esto es un vintage que regresa a la actualidad, pero aquí sí me llama la atención el hecho de que es contabilidad y finanzas. Al menos yo que salí de matemáticas financieras, más bien, de la especialidad en finanzas en la preparatoria, pues así como que yo le veo número. Si me dices contabilidad y finanzas, es número, y eso es como los veo en el radio. Como te decía, yo no los puedo ver aquí a un lado, ¿verdad? Los veo aquí. Pero creo que, como dice la maestra, hay que acotar exactamente, si te vas a dedicar sobre la licenciatura en contabilidad y finanzas, exactamente en cuáles son aquellas unidades de aprendizaje que pueden tener un buen, una buena acogida para utilizar el podcast, porque obviamente en matemáticas financieras, perdóname la vida, pero no creo, porque viéndote aprendo también matemáticas financieras por un chorro de tablas que se tienen que utilizar, y te lo digo porque yo reprobé mate financieras.
Entonces tuve que pasarle en extra, pero me tuve que aprender 50,000 fórmulas y más porque la maestra, vamos a hacer un escarnio de la maestra, porque no nos dejaba sacar tablas, no nos dejaba sacar formularios, no nos dejaba sacar nada. O sea, apréndetelo de memoria, te sirva o no te sirva. Entonces, dime tú si un podcast va a ayudar para matemáticas. Pues no, obviamente que no. Y empezando, como decía el compañero anterior, son matemáticas. Y ese problema de aprender que si la tasa, que si la inflación, que si la plusvalía, que si bla, 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 bla. Obviamente, pues creo que ahí no entra, pero a lo mejor puede entrar en el sentido de decir, bueno, ¿para qué te sirven y cuál es la utilidad que vas a tener, no? ¿Para qué se le llama plusvalía? ¿Por qué la tasa aumentada? No sé qué. Creo que ahí sí, porque les puedes explicar pasito a pasito. Y obviamente, si no le entendía la primera, pues rebobino el cassette, perdón, porque es de mis tiempos. Entonces rebobino el cassette y pues lo puedo volver a escuchar, ¿no? Entonces, obviamente, de tanto escucharlo, pues se me queda grabado. Y como dices tú, las distancias que recorren los alumnos, pues bueno, lo puedo poner en mi teléfono muy a gusto y lo puedo ir escuchando que me vaya durmiendo en el metro, en el camión, pero puede ser una herramienta muy buena, que a final de cuentas le habla a tu subconsciente cuando uno está medio dormitando, ¿no? Porque no está dormido uno. Pero me parece genial. Aquí solamente sería el hecho de, bueno, acótale exactamente a qué unidades de aprendizaje dentro de la carrera y en qué semestres, o en cuatrimestres como ustedes trabajen, pues en cuánto te puede utilizar, pero también cuáles serían, obviamente llevando todo lo que es la estructura de la misma unidad, en que podía ser un podcast y que pues obviamente tenga todas las, no, digamos, no todas las características del podcast, sino que tengo todas las características del objetivo de la unidad de aprendizaje. A mí sería muy, muy bueno, ¿no? Pero sí te digo, me llama la atención por ser contabilidad y finanzas, contabilidad y finanzas. O sea, aquí como decía el compañero anterior, pues vamos a ver de qué se trata tu carrera para poderte ayudar en eso, o para qué quieres el podcast. Ajá, y dentro de contabilidad y finanzas. Te va a decir, pero mira, en el primer semestre te van a tocar tantas, y la posibilidad de ver el podcast, meterlo en esa barra curricular que tienen o en ese plan curricular que tienen, también sería un buen experimento. Porque obviamente, recuerden, la ciencia tiene aplicación, no solamente queda muy bonito en un librito y queda chido en la biblioteca o queda chido en el repositorio. No, tiene que tener una aplicación. Y creo que innovar es aplicar. Así yo lo veo. ¿Okay? Pero pues, me parece muy bueno. Y tu pregunta de investigación también está interesante, porque bueno, sí la supiste plantear bien. Y en el objetivo también me parece bien. La metodología también me parece interesante, pero sí tendrías que ver, porque tienes bastante datos de que tú ya has agarrado, ya tienes información previa, como dice Humberto Eco, o sea, no la sacas de la manga, sino que ya tienes información previa. Y pues creo que eso te va a servir de mucho. Te va a servir de mucho y bastante, pero sí tendrías que ver otra cosa que tiene que aterrizar con el plan curricular. En el plan curricular, ahí tendría que ver, para que tenga, digamos, para que tu innovación tenga una aplicación, ¿no? Que digas, mira, se puede aplicar aquí y se puede aplicar acá y se puede evaluar en una segunda etapa, se puede evaluar así. Yo lo vería de esa manera. Es cuanto, maestra, gracias. Sí, muchas gracias, doctora Marta Adriana. Bueno, Octavio, mi formación básica es de comunicación, ¿no? Regularmente yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy comunicóloga educativa en la maestría, pues bueno, ya estudié una especialidad que tiene que ver con comunicación educativa y soy doctora en educación. Entonces soy como un híbrido en realidad, ¿no? O sea, las investigaciones que yo hago tienen que ver con el uso de tecnología en este ámbito educativo. Entonces, me parece muy interesante tu trabajo. ¿Qué te podría decir yo como comunicóloga? Como comunicóloga no me queda claro todavía si ese podcast lo van a elegir ciertos podcasts o si tú quieres hacer el trabajo de que ellos produzcan podcasts, ¿no? Creo que allí eso es algo que se tendría que clarificar. Otra cuestión también que no me queda clara es, ¿y cuál es el problema?
porque bueno, al menos ahorita como que no vimos planteado el problema, a lo mejor sí lo tienes, pero en este espacio, en el resumen, en este espacio de tiempo de exposición, pues no es posible manifestarlo, pero sí se tiene que partir de una problemática, y la problemática, yo creo que tú sí la puedes construir, porque en efecto existe un abismo, ¿no? Entre cómo enseñamos y entre cómo aprenden los jóvenes, ¿no? En este caso, los chicos de licenciatura, ¿no? Y bueno, creo que si bien tú estás ubicando ya algunos elementos teóricos, como la mente extendida, el conectivismo, la web 2.0, y la pedagogía emergente, aquí sería, ¿y cómo esto lo conectas con el podcast? Porque yo pensaría que estamos partiendo como de una planeación, y dentro de esa planeación tú incluyes el podcast, si es que fuera así. Y si no, entonces, ¿cómo se hace uso del podcast para esta divulgación, en este caso científica? Creo que esto es algo que se tiene que plantear, porque si nada más partimos del podcast por sí solo, aunque bien lo dice Mario Kaplun, que de alguna forma el audio genera imágenes, ¿no? Y él habla de imágenes auditivas, y Mario Kaplun, además, que es un autor muy centrado también como en esta parte de, él habla como de la radio para educar, pero bueno, también del audio, ¿no? Para educar, que tal vez podría retomarse. Habría que plantear, si tenemos solamente un podcast, así solito, pues entonces yo lo escucho, pero yo solamente soy receptor de, ¿no? O sea, en esa cuestión soy receptor de. Entonces, ¿dónde está la cuestión del conectivismo, de la andragogía, de la mente extendida, de la pedagogía emergente? O sea, mi pregunta sería, y no porque no se pueda hacer, sino porque tendrías que encontrar estas conexiones teóricas. ¿Cómo conectas el podcast a todo esto? Porque si no, acabaríamos casi como no en la web 2.0, sino en la web 1.0, en donde el usuario es solamente receptor, ¿no? Entonces, si hay conectivismo, si hay web 2.0, si hay mente extendida, entonces estaría pensando que ese podcast se está incluyendo, pero en un ámbito donde todos estos elementos sí se pueden poner en juego, para conformar algo más allá de solo lo escucho, ¿no? Ese, y bueno, creo, Ale, algo que me gusta, que tú de alguna manera ubicas el escenario. Yo siempre digo, describan el escenario, ¿no? Ahora hay que ubicar muy bien el problema, la cuestión de la teoría, y cómo vas a llevar a cabo ese trabajo, y si es una intervención, pues también las fases de la intervención para que te dé tiempo en este semestre que te queda de llevar a cabo todas esas fases, o bien de acotar y ver hasta dónde hasta dónde vas tú a llegar, ¿sí? De hecho, yo pienso que se puede hacer un ejercicio que no sea así como que tan elaborado, solo hay que tener una buena planeación, y a partir de esto tener las herramientas teóricas suficientes como para poder hacer una discusión a partir de lo que aquí sale. Bueno, personas así como de mi generación, cuando trabajamos con chicos de licenciatura, nos damos cuenta que ellos pueden darnos la vuelta en esta cuestión tecnológica, en cómo comprenden también este tipo de mensajes, pero también en cómo los construyen, porque ahora estamos trabajando con personas que no solamente consumen, sino que también producen, ¿no? Prosumidores, ¿no? Entonces, regreso como a mi primer cuestionamiento, ¿no? O sea, tú vas a elegir algo y lo vas a meter. Habría que ver dentro de esta cuestión de la divulgación científica, de las matemáticas, de la contabilidad, en qué y cómo, ¿no? O tú quisieras que estos chicos más bien se pusieran a producir, que en dado caso tampoco estaría como que tan, loco, digamos, pensar que ellos pudieran hacerlo, porque a fin de cuentas las tecnologías son elementos transversales. No es así como de, ay, no, solamente los podcasts son para ciencias sociales, o solamente, no, o sea, la cuestión digital, ¿no? Y los medios son eso, medios que atraviesan por cualquier disciplina. Bueno, pues muchas gracias, Octavio.
Gracias, maestras. Buenas tardes. Muy bien, y bueno, un comentario para todos, midan sus tiempos, hagan su cronograma y vean cómo van a concluir esto en el semestre que les queda. Vamos con la última estudiante, que es Fernanda Castro Casas, es estudiante de primer semestre, que presentará su trabajo titulado Fundamentación de la ciencia de datos a partir de sistemas complejos para orientar a estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, Fernanda, que se me hace que todos ustedes son compañeros, ¿verdad? De ciencias de datos. Ok, adelante. Sí. Bueno, voy a comenzar presentando mi pantalla. Sí, ¿ya la ven? No, todavía no, pero inténtalo de nuevo. A ver, voy. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí Ok. la vemos, adelante. Sí, gracias. El nombre de la presentación es una web quest sobre la fundamentación de la ciencia de datos a partir de la teoría de los sistemas complejos para orientar a estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. Esta presentación está asociada al trabajo terminal cuya investigación estoy llevando a cabo bajo la dirección de la doctora María de la Paz Ramos Lara. En cuanto al contenido de la presentación, la primera parte es básicamente describir la investigación y me voy a detener un poquito más en los avances para finalizar con las conclusiones. Bueno, primero déjenme hacer énfasis en la relación que hay entre la industria y la educación, dado que siempre se necesita formar especialistas que cumplan con los requerimientos de la industria. Ahora, históricamente la humanidad ha pasado por 4 revoluciones y la más reciente, que es en la cual estamos viviendo o que está ocurriendo, está asociada con las tecnologías de la información y la comunicación, de tal manera que ha habido un boom de los datos, una explosión de los datos, y eso ha dado surgimiento a un área del conocimiento denominada ciencia de datos. Entonces, dado que es relativamente reciente, pues en particular, pues conlleva un reto en el ámbito educativo. Ahora, la licenciatura en ciencia de datos pues se ha empezado a ofertar en diversas universidades, en particular en nuestra universidad, en la Universidad Rosario Castellanos, desde el 2019. Y lo que hemos estado observando es que la comunidad estudiantil de esta licenciatura presenta dificultades en cuanto a la comprensión de los fundamentos de la ciencia de datos. Y debido en particular pues a la ausencia de recursos didácticos. Entonces, considerando que los fundamentos de una teoría nos permiten tener claridad conceptual, en este sentido es importante contar con recursos didácticos asociados pues, a los fundamentos de la teoría y de esta manera mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, digamos, esto es como la justificación para la investigación. Ahora, como guía de la investigación, tengo la pregunta, ¿cuáles son los fundamentos teóricos de la UCA Ciencia de Datos? De la licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios, de la URC, que el estudiantado no entiende. Y bueno, el objetivo general es proponer una web quest sobre los fundamentos de la ciencia de datos a partir de la teoría de los sistemas complejos para orientar al estudiantado de la licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios de la URC. Y como objetivo particular está el indicar la perspectiva teórica de la unidad curricular de aprendizaje Ciencia de Datos, y esto por ser guía de la licenciatura en cuestión de la URC. Debido a que la investigación es de naturaleza interdisciplinaria en cuanto al marco teórico, por una parte estoy considerando la teoría de los sistemas complejos, y esto es en cuanto a la fundamentación de
de la ciencia de datos. Aquí cabe señalar que un sistema complejo es un sistema de ciencia de datos, pero no ocurre lo mismo a la inversa, ¿no? Y que además desde esta perspectiva teórica de los sistemas complejos se destacan ciertos conceptos que me sirven como categoría de análisis y son los de multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Bueno, ahora por otra parte, en cuanto a la didáctica, considero una web quest, que es consistente con el conectivismo. Y una web quest, pues justo, básicamente es una página web que consta de una introducción, una tarea que van a cumplir las y los estudiantes a través de ciertos roles, un conjunto de fuentes de información, en su mayoría de Internet, un proceso, una cierta guía y una conclusión. En cuanto a la metodología, que ya sé que puede causar controversia, es una investigación mixta y estoy considerando el estudio de caso debido a que en la selección de los diversos recursos para el web quest, pues voy a revisar ciertos documentos. Ahora, la investigación, digamos, tiene dos etapas. La primera etapa es el diagnóstico de la UCA Ciencia de Datos, porque como ya mencioné, es como la guía de la licenciatura. Del nuevo plan de estudios, esto es importante decirlo, el plan de estudios es del 2023. Y entonces, para hacer el diagnóstico, por un lado, hago el análisis de los contenidos del programa de la UCA, Ciencia de Datos, y además aplico un cuestionario, bueno, ya lo apliqué al estudiantado que ya ha tomado esta UCA. Luego, la segunda parte de la investigación está pues asociado al diseño de la web quest. Entonces, avances, aquí me voy a detener un poquito más. Como les mencionaba, hice un análisis sobre los contenidos del programa de la UCA Ciencia de Datos, tomando como categorías de análisis la ciencia, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, que les había mencionado también que esto es teniendo como base los sistemas complejos. Y lo que encontré es que en cuanto a la categoría de ciencia, el contenido, asociado al contenido de la UCA, aparece esta categoría tanto en el propósito como en el contenido nuclear A. Y luego la categoría multidisciplinariedad aparece como competencia de la UCA. Sin embargo, las otras dos categorías, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, no se mencionan en los contenidos de esta UCA. Luego, el otro instrumento que ya usé y es la encuesta, pues esta consta de 5 preguntas y la apliqué al estudiantado de segundo semestre de la licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios, tanto al estudiantado de la modalidad presencial como de la modalidad semipresencial. Del lado izquierdo tengo las estadísticas de los grupos de la modalidad presencial, que son 4 grupos, y respondieron casi 60 personas. En el caso de la modalidad semipresencial, que es del lado derecho, tengo 23 respuestas y corresponde a 2 grupos. La pregunta 1 y la pregunta 2 son de carácter epistemológico. Entonces, aquí los y las estudiantes presentan dificultades en cuanto a asociar o colocar en el mapa del conocimiento la ciencia de datos. Bueno, no me voy a detener tanto más, pero bueno, básicamente es alrededor del 50% en unos casos, ¿no? Y en otros alrededor del 80%. Luego, la tercera pregunta, que es de carácter ontológico, digamos que aquí le fue mejor al estudiantado y conecta de mejor manera el que ciencia de datos se aplica a diversas áreas, ¿no? Como a qué
aquí fenómenos, ¿no? Del mundo real, esto lo conecta un poco mejor. Luego, la cuarta y quinta pregunta son de corte metodológico. Aquí otra vez empezamos a tener un poquito más de dificultades, ya que por ahí pierden algunos elementos del proceso que se sigue en ciencia de datos cuando se están analizando una cierta base de datos. Y la quinta pregunta, que también les decía que es de carácter metodológico, nos muestra los resultados que el estudiantado presenta dificultades justo porque pierde de vista que el objetivo final es hacer predicciones para la toma de decisiones. Entonces se enfocan más en la búsqueda de los datos y no en el eventual servicio que le podrían dar a una empresa. Entonces, como conclusión, pues es interesante observar que en ambas modalidades se presentan el mismo tipo de errores. No justo con el mismo porcentaje, pero sí se presenta el mismo tipo de errores sobre los elementos que fundamentan la ciencia de datos. Y esto es así pese a que no se cuenta con las mismas condiciones iniciales del estudiantado, es decir, cambia el perfil. En la modalidad presencial, las y los estudiantes tienen alrededor de 20 años y es la primera carrera que cursan. Sin embargo, en la modalidad ¿Se congeló? en los casos Sí. es la segunda carrera que cursan. Entonces, bueno, ya teniendo como claridad de cuáles son aquellos fundamentos que no están quedando claros, pues ahora lo que sigue es el diseño de la WebQuest. Para finalizar, presento las referencias y así concluyo. Bueno, pues gracias. Quedo atenta a sus comentarios. Sí, muchas gracias, Fernanda. Bueno, damos la palabra a la doctora Marta Adriana Reynoso Patilla. Adelante, doctora. Gracias. Aquí lo que no me queda claro es obviamente en qué, digamos, en lo que a mí me tocó de información en el resumen, es indicar la perspectiva teórica de la unidad curricular Ciencia de Datos. Pero tú dices, identificar esos fundamentos de la ciencia de datos a partir de la teoría de sistemas complejos. Ok, no defines qué es un sistema complejo. O sea, no estás definiendo qué es un sistema. Dices, agarro esto, pero no tienes el concepto, al menos yo no lo vi, de sistema complejo. Entonces, a partir de ese sistema complejo, ¿cómo lo conceptualizas, cómo lo ves y cómo lo identificas? Entonces, ahora sí, como yo entiendo esto, entonces ahora sí, vámonos a la fundamentación de esto. Y obviamente la ciencia de datos, pues obviamente es algo muy, muy, muy nuevo, al menos para mí también. Entonces, acuérdate que hay que escribir para el público que sepa y no sepa nada acerca de tu tema. Tienes que hacerlo bien fácil para ti, porque tú ya tienes el conocimiento, pero tienes que escribir para los demás, no para ti, porque exactamente te entendiste perfectamente, pero tú. O sea, y recuerda que siempre para escribir tenemos que darnos a entender y convencer a tu público lector. Entonces, por eso yo me quedé en una maraña de cosas que dije, wow, o sea, espérame tantito. Que no está mal. Digamos, el hecho de escribir y el hecho de hacer ciencia, pues obviamente se empieza desde que empiezas a escribir. Entonces, aquí sí, ¿en qué se beneficia en la teoría de sistemas complejos con el servicio a la empresa, ojo, que el alumno tiene cuando tenga esa educación terminal y cuando tenga esas habilidades y destrezas que tú le enseñaste o que se le enseñó ahí para que pueda tener ese servicio en la empresa y de qué rayos les va a servir ese pensamiento complejo? Si obviamente lo tienes que utilizar para el pensamiento complejo como un marco dentro de la unidad de académica o de la unidad de aprendizaje, pero o si no también, ¿dónde lo van a utilizar dentro de su ámbito profesional? Yo así lo veo, o sea, ahí hay algo muy, muy, muy dispar. Aparte, aquí también acótale, porque te vas sobre
las personas que ya tienen en una modalidad que son jóvenes y que obviamente es su primera carrera, y en la otra modalidad en donde ya son personas ya con más experiencia, digamos, en la vida, no en la ciencia, no en esa ciencia en la que es, en esa disciplina, ¿ok? Entonces, obviamente, por eso encuentras esas cosas ricas que dices, mira, es que en estas preguntas salen así y en estas respuestas salen así, pero porque son dos escenarios diferentes. Aquí decántate por saber. Como decía la maestra, tienen un año para hacerlo y a veces uno siente que, en un año me avienta todo. Te lo digo por experiencia, entonces decántate por una. Si quieres, no sé, trabajar con la gente que ya tiene un poco más de experiencia en la vida, o con los chicos que es su primera carrera. Y también, obviamente, digamos, tu tema también es bueno, es innovador, porque dices, estoy agarrando fresquecito el nuevo plan de estudios. Excelente, o sea, porque cuando empiezan a tener ese tipo de cosas a nosotros como docentes, cuando estamos haciendo un nuevo plan de estudios, pues tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver, no nos tenemos que esperar 5 años o 4 años para poder hacerle la evaluación, sino aquí lo estás agarrando nuevecito y puedes empezar tú a evaluarlo desde, digamos, de la conformación, desde los conceptos, desde varias cosas como bien lo hiciste, pero ahí tiene que caminar. O sea, esto se le ve con un horizonte muy lejos todavía. O sea, no lo tienes aquí a la vuelta de la esquina. No lo tienes a la vuelta de la esquina. Tu especialidad sí, pero el tema no. El tema tiene visión más adelante. Entonces, por eso decántate con eso. Y también sea un poco, bueno, digamos, acótalo un poquito más por el tiempo, como bien dice la maestra, acótalo también por el tiempo. Y obviamente un sistema complejo es esto. O sea, recuérdate, no podemos andar por la vida sin conceptos. O sea, el hecho de que digas pensamiento complejo, pues yo lo entiendo de una manera como sociólogo, otra manera lo entiende la gente de matemáticas, otra manera lo entiende un comunicólogo. O sea, ¿qué es eso? Dinos con qué se come, con cuchara, con tenedor o con la mano, ¿sale? Porque sí te digo, me parece excelente, te digo, pero sí todavía hay muchas cosas que precisar, pues digamos pequeños detallillos que hay que precisar. Y ojo, a ti te quedó claro perfectamente, pero a nosotros no. Entonces, escribe, o sea, trata de decir, ok, que me entienda la Miss que pues no saben absolutamente nada de estos rollos, pero te tiene que entender. Y aquel que es docto en la materia también te tiene que entender. Así de sencillo, ¿vale? Porque digamos, es uno de los vicios que tenemos. Todos los hemos tenido. O sea, no te digo, nosotros somos inmaculados. No. O sea, nosotros también empezamos a escribir para nosotros mismos. Así de sencillo. Pero sí hay que escribir para el público en general. Así. Esa es comunicación. Que si bien a lo mejor no tienes una réplica, pero tú le estás pasando tu información porque es una comunicación clara. ¿Vale? Y pues bueno, sería todo, mujer. Gracias. Gracias. ¿Es cuánto, maestra? Sí, muchas gracias. Fernanda, bueno, a mí me gustaría abocarme un poco como a las cuestiones pedagógicas. Y en este caso la WebQuest. La WebQuest pues tiene como que ciertas características específicas que me parece como que muy versátil y muy apropiado también el poder trabajar, ¿no? Porque en la WebQuest tú puedes realizar una actividad que no se contrapone a lo que viene siendo el aula invertida, ¿no? De hecho, hay combinaciones que se pueden hacer y te puedes trabajar aula invertida trabajando la WebQuest. Entonces, dentro de las cuestiones teóricas es muy importante considerar que están en una especialidad en educación. A lo mejor pensar en cuáles son estas teorías educativas te puede ayudar también a ti. Fíjate que la WebQuest no es algo nuevo tampoco, ¿no? Pero igual como el aula invertida, tampoco es algo nuevo y digamos es la inteligencia artificial, ¿no? Ya hay unos años, ¿no? Que se está trabajando con esto. Sin embargo, sí han habido innovaciones. En la parte de la WebQuest, una gran ventaja que se tiene es que puedes tú, dentro de la visión del aula invertida,
poner a los estudiantes a investigar antes para poder llegar a la clase y poder aprovechar de mejor manera el tiempo. Pero también algo importante es el trabajo colaborativo que se puede hacer dentro de la WebQuest. Entonces, yo te sugiero para que pueda haber una mejor comprensión. Además, si tienes otros conceptos como los sistemas complejos y todo esto, que la parte también pedagógica, pues la ubiques muy bien, ¿no? Como muchos de tus lectores, tal vez, ¿no? Algunos tal vez no conozcan lo que es la WebQuest y coincido con lo que dice la doctora Marta Adriana, ¿no? Tienes que explicar para que todos lo entiendan. Yo te sugiero que de una manera muy breve, porque a lo mejor no tienes ni tanto espacio, no puedes investigar tanto, pero sí puedes, pues, a lo mejor ya lo hice, ya lo describí, solo que no se les dije aquí porque no me da tiempo, ¿no? Ok, pues si lo hiciste así como que muy bien, pero sí tiene que quedar como muy explicado qué es, tiene que quedar muy explicado dentro de la web, pues también cuáles son sus características, cómo se divide, cuáles son sus potencialidades y también pensar dentro de esto que es una herramienta, digamos, de tipo constructivista, donde se puede trabajar dentro de una visión sociocultural, en donde estás trabajando también con lo que es uso de TIC, ¿no? Y que corresponde también una etapa en donde la escuela, aunque en discurso podrá estar avanzada, en la práctica está muy atrasada, ¿no? Y con un choque también de generaciones, ¿no? En donde también debemos entender que los estudiantes de manera distinta, pero también pensar que hay algo que yo he ubicado cuando he trabajado con estudiantes de doctorado que están en ciencia de datos y que ellos manifiestan y que tal vez pues tú también ya muestras en tus datos, que los chicos se meten a lo que es ciencia de datos sin saber qué es ciencia de datos, ¿no? O sea, que hay un gran desconocimiento. Entonces, este diagnóstico, eso de donde tú partes, ¿no? Para ver por qué es importante hacer esta fundamentación, ¿no? Creo que es algo muy valioso, creo que es algo también que tú, por un lado, puedes hablar de la importancia de esta licenciatura en ciencia de datos, de la formación, ¿no? De profesionales en ciencia de datos, pero también de la realidad, de si existe o no conocimiento de estos fundamentos y hacia dónde se van a dirigir, ¿no? Los estudiantes que están en ciencia de datos, porque luego hay una gran deserción o reprobación o elementos que tienen que ver precisamente porque no conocen, ¿no? Esa base. Entonces, me parece que tu trabajo es muy pertinente. Me gusta que tú lo acotas, ¿no? Al diseño de una web quest. O sea, tú no quieres hacer una gran investigación con muchas cosas, haces un diagnóstico y ahora prepara bien tu web quest y que ese web quest también pueda ser un modelo, ¿no? Para que pueda aplicarse, ¿no? Bueno, más que un modelo, una actividad que pueda aplicarse para todos los que van entrando a ciencia de datos, o incluso si existiera hasta para un propedéutico, ¿no? Para ver si ellos después de ver esto, pues se animan o no se animan, ¿no? A entrarle también a esta parte de esta licenciatura tan importante. Bueno, pues serían esos mis comentarios. Muchas gracias, Fernanda, y muchas felicidades a todos. Muchas felicidades. Gracias. Concluimos. Aplausos para Fernanda y para todos. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los especialistas y su asistencia al 6º coloquio de investigación de la investigación de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero mucho nuestro agradecimiento y antes de concluir, maestra Nubia, adelante. Si quiere comentar algo, adelante. No, una disculpa, fue un error, pero de todas maneras agradezco mucho la participación y la presencia de todos y aprovecho para despedirme. Que tengan bonita tarde, gusto saludarlos. Muy bien, les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias y mucha suerte.